En este preciso instante estamos ya abordando contacto con el distinguido profesional del derecho, abogado Miguel Muñoz, desde la ciudad de Yaguachi. Vamos a habilitar nuestro micrófono. ¿Está listo? Habilite su micrófono, mi doctor. Muchas gracias. Vamos a iniciar este diálogo que estaba previsto precisamente para el día de hoy, en cuanto tiene que ver nada más y nada menos que a temas puntuales, un asunto que tiene relación nada más y nada menos que con el tema de la emergencia sanitaria a nivel nacional, la repercusión que ha tenido en el cantón Yaguachi y temas puntuales como ese vamos a tratar el día de hoy, amigos de la sintonía. Bienvenidos a este importante momento de diálogo, de análisis, de comentarios de lo que está pasando en el cantón Yaguachi, lo que ha sucedido en el cantón Yaguachi y lo que puede pasar. La experiencia desde afuera, antes como funcionario del Ministerio de Salud Pública, el abogado Miguel Muñoz, definitivamente una amplia experiencia, un trabajo de más de 25 años, creo que llegó a los 29 años para ser preciso, da para que sea una persona que nos pueda dar ideas claras, un comentario cercano, acertado y quizás muy pegado a la realidad de lo que aconteció en el cantón Yaguachi. Así que damos la bienvenida, saludamos, abogado, buenas tardes, bienvenido a este su servicio informativo y estamos con gusto escuchándolo en esta mañana. Bienvenido, abogado. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes. ¿Me ratifica si me escucha bien? Sí, perfecto, lo estamos escuchando bien, abogado. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para todas las personas que se encuentran en sintonía de este educativo programa. Asimismo, un saludo especial para todos los niños en su día especial. Hoy, 1 de junio, celebramos el Día del Niño. Esperamos que la estén pasando muy bien. Sabemos que es una celebración un poco distinta a la que se da en otros años, pero sin embargo queremos que su felicidad se mantenga y que su salud también esté muy bien protegida, tanto por sus padres como por las autoridades pertinentes. A la orden, ingeniero, para cualquier pregunta que quiera hacer. Bueno, sí, primero agradecer su presencia. Habíamos indicado en la previa de esta entrevista que realmente es valioso su criterio, su aporte, en el sentido de que la experiencia que usted tiene y posee al haber sido uno de los funcionarios de mucha trayectoria en el cantón Yaguachi vinculado al servicio de salud, pues nos va a dar una idea clara de lo que realmente acontece en el cantón, de lo que pasó durante la pandemia, desde mediados de marzo, que se declaró oficialmente en el país, y luego lo que sucedió, diría, en el pico más alto de esta pandemia durante el mes de abril, y ahora quizás en los rezagos de lo que fue esta crisis sanitaria. Y en este tema, luego de la emergencia, viendo que las autoridades que tienen la competencia directa en salud a nivel nacional, delegaron funciones a los municipios para que estos sean los que, de acuerdo a la realidad de su cantón, hagan la transición del semáforo sanitario de rojo a amarillo, paulatinamente a verde, y así retomar la normalidad. Así que, en ese sentido, abogado, mi complacencia por tenerlo acá a través de nuestro canal digital, entendiéndose también, por cierto, que Yaguachi cuenta con su canal digital. Siempre hemos estado vinculados a la comunicación y ahora lo hacemos a través de esta nueva alternativa de comunicación, abogado. Bien, ingeniero. En realidad, esta pandemia vino a desnudar las falencias que existen en el sistema de salud, inclusive a nivel mundial, no solamente a nivel nacional y peor aún a nivel local. Desde la época cuando yo hacía salud y obviamente estaba ligado a lo que era el departamento epidemiológico en el hospital de Yaguachi, siempre hubieron falencias, inclusive falencias para enfrentar situaciones que no eran graves como el coronavirus, no eran graves como la pandemia que se presentó y que aún estamos viviendo. Aparentemente yo puedo analizar de que a veces se da un quemimportismo a la salud preventiva dentro del Ministerio de Salud, inclusive dentro del pensamiento de las personas. Hay muchas personas que jamás hacen
actividades a nivel de salud preventiva, o cuando nosotros, en el caso del Ministerio de Salud, Hospital de Yaguachi, asistíamos a brindar este tipo de salud, muchas personas no lo acogían de buena manera, dado el caso de que nuestra educación en el país siempre indica de que debemos estar enfermos, sentirnos mal a nivel de salud para poder acudir ante un profesional de la salud, cuando en realidad no es así. La mejor salud que podemos practicar es la salud preventiva. Eh, Salud que se practica con situaciones o con acciones sencillas y económicas y que no debilitan el estado de salud de la persona. Esta pandemia vino a demostrarnos de que no estamos preparados, de que no hemos estado viviendo la realidad. Y en realidad a mí me asombró cómo muchas personas que en mi tiempo de salubrista rechazaban un, una visita a nivel de salud para prevenir las enfermedades, ahora sí andaban buscando prevención, tomando, como dicen, las agüitas de la abuelita, etcétera, etcétera. Situación que nos demostró de que debemos hacer hincapié en profundizar la salud preventiva para evitar en lo posterior situaciones similares con el coronavirus o con alguna otra bacteria o virus que se presente en nuestras vidas. Usted se refiere, abogado, a que la gente rechazaba cualquier acción de la autoridad o del delegado de la autoridad de salud, algún procedimiento preventivo cuando usted estaba en ejercicio de su función, abogado. Me entiendo que se refiere a eso. Exactamente. Ya, y más aún... Nosotros asistíamos, le comento un pasaje de nuestras vidas de salubrista. En tiempos de campaña de vacunación, por ejemplo, cuando la comunidad debe más vale reclamar que se les suministre a ellos la vacuna, éramos nosotros, el personal de salud, que teníamos que ir prácticamente a mendigar atención hacia la comunidad para poderlos vacunar. En un momento llegamos a una cierta empresa, estábamos vacunando para la influenza y había una gran cantidad de personas que estaban dentro del rango de que necesitaban la vacuna. Sin embargo, hubo una que dijo, no, dice, yo no me vacuno porque esa vacuna hace morir a la gente. Y le digo, ingeniero, ¿sabe qué? Nadie se vacunó, todo el mundo se retiró y no se vacunaron. Entonces, ese es el grado de desconocimiento que existe en nuestra ciudadanía y por eso esta pandemia cobró tantas vidas y seguirá cobrando vidas mientras nosotros no atendamos lo que es una salud preventiva. Abogado, me quedo con la expresión suya. Habría que calificar como corresponde. El tema básicamente lo podemos ver como una insensatez, una irresponsabilidad, una falta de cuidado, porque todo depende de la persona. Recuerdo tanto que usted fue autoridad por muchos años y usted se desempeñó quizás ahí, al pie del seguimiento sanitario en todo el cantón Yaguachi, visitando los establecimientos de preparación, de manipulación de alimentos, otros establecimientos que tienen que ver mucho y directamente con la salud. Y entonces, en ese sentido, usted tenía que hacer cumplir las normas sanitarias de aquella época y los protocolos sanitarios de aquella época, pero la gente se rehusaba a cumplir. Entiendo que ese fue el común denominador y a veces le doy la razón que usted tuvo que padecer ese tipo de situación y no tener facilidades para el desempeño de su trabajo, porque en el tiempo que también por ahí me tocó eventualmente ser autoridad de control, la gente dejaba mucho que desear. Pero en ese sentido, abogado, si usted tuvo el mapeo general de todo el cantón, a sabiendas que hablemos claramente de salud como tal, establecimientos de preparación y manipulación de alimentos, del 100%, ¿cuántos cree usted que son cumplidores, pero así, vea, así, al pie de la letra de las principales y elementales normas instructivos y, de alguna manera, por sentido común, elementales cuidados de asepsia, de sanidad,
de limpieza en los establecimientos? ¿Cuántos del 100% cumplen a cabalidad? ¿O cumplían? Cumplían en aquella ocasión. Bueno, ingeniero, yo para ser franco en la pregunta que usted me hace, le digo que no más allá del 1 o el 2% cumplen a cabalidad con las normas sanitarias, y a quienes inclusive en mi caso yo aplicaba una forma de poderlos orientar. Yo los reunía, usted debe ser testigo o debe haberse enterado. Yo reuní, por ejemplo, al personal que trabajaba en el mercado de Virgen de Fátima. Que era muy informal, que era muy informal el mercado en esa época, ¿no? Así es, hacía reuniones con los administradores o con quienes atendían los bares escolares. Que allí nace un gran problema, porque lamentablemente pues ahí nos damos cuenta de que también el dueño de un negocio necesita sobrevivir de aquel negocio, ¿verdad? Y cuando ellos fueron sometidos a través de la ley y cumplían con la alimentación pertinente, alimentación sí, lamentablemente los niños, que eran los que consumían, que eran sus clientes, no estaban acostumbrados pues a consumir, por ejemplo, ensaladas, a consumir jugo de frutas, jugos naturales, ¿sí? A consumir comidas que no lleven frituras. O sea, es una cadena tremenda la cuestión de la alimentación. Si los padres no enseñan a sus hijos a comer sano, estos tampoco consumen sano. Y es por ello que inclusive tenemos a temprana edad personas con diabetes, con hipertensión, que son, en esta pandemia fueron las personas que estaban en los grupos vulnerables. Seguramente, abogado, en el ejercicio de sus funciones, volviendo a eso, y ya vamos a entrar más en tema de crisis sanitaria, o sea, a los tiempos actuales, estábamos haciendo esta rememoranza en vista de que hay que saber, pues, ¿no? Siempre el lema puede ser quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cómo fuimos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras consecuencias? Ahora que tenemos una emergencia declarada y de connotación mundial, bueno, usted decía, por decirlo menos, nos cogió el invierno con el cordel tendido de ropa. Así definitivamente. Y se nos mojó la ropa. O peor aún, otra comparación. La hora del parto y sobre el parto buscando pañales. O sea, no puede ser. Realmente usted citó también una expresión muy cierta. Creo que desnudó la realidad de nuestro sistema público de salud, desnudó la realidad de las políticas públicas del gobierno nacional en materia de salud, desnudó la realidad de los gobiernos autónomos descentralizados locales en la capacidad de acción y de reacción frente a una emergencia de esta naturaleza. ¿Cree que es así o estoy equivocado, abogado? Totalmente acertado, ingeniero. Y a eso iba cuando le hacía el comentario de que se desnudó el sistema de salud a nivel mundial. En mis tiempos de salubrista, pues nosotros hubo un programa, no sé si usted se acuerda, que se quería formar el equipo básico de salud, el EBAS. Para ello nosotros acudíamos a la comunidad. Se habló bastante de ese tema, se habló bastante, pero se creyó tanto y teníamos ya una información, por lo menos en mi caso yo tenía un banco de datos bastante bueno, porque pues realizamos un trabajo muy certero con los profesionales que me asignaron para poder hacerlo. Pero surgían las dificultades, ingeniero, definitivamente. Para hacer el trabajo. Esto se llama la falta de decisión, la falta de que la autoridad que está conociendo el tema tenga capacidad de decidir, pero más que eso, la falta de voluntad política. Yo pienso que hay falta de conocimiento, ingeniero. Lamentablemente las personas que proyectan ciertos programas de salud en nuestro país son pues personas que solamente están en oficina y en escritorio y no salen al terreno. Y ahí va a referirme a eso. Por lo tanto, ellos no saben lo que se necesita para ir al terreno. A nosotros no nos asignaban, por decirle, un medio de transporte para salir a los sectores rurales. No teníamos transporte, ¿sí? Y si acaso en algún momento uno de los vehículos del hospital podía llevarnos al sitio, solo nos llevaba, nos dejaba allí y regrésate como puedas. Entonces, ese tipo de falencias hacían el trabajo sumamente más difícil, complicado.
no nos permitían llevar por lo menos como se diría, un charol de medicinas básicas, por si acaso nosotros encontráramos pacientes que tengan fiebre, que tengan tos, para que el médico, porque el equipo lo conformaba el médico, una enfermera, una obstetriz, en algunos casos un pediatra y mi persona. Pero ellos solamente iban, como decimos en el argot popular, con las manos, a tomar datos, ¿sí? O sea, parecido como ahora, ¿no? Los mandaron a los médicos a enfrentar una pandemia, a atender a los pacientes. Es como que mandaran a un paracaidista, le trepan en el avión, le lanzan del avión, pero sin paracaídas, más o menos así. Más o menos, más o menos. Más o menos era así, solamente señalar, discúlpenme la expresión que voy a hacer y a los televidentes igual, ¿no? Como que digan, oye, ese está enfermo, pilas, ese está enfermo. Pero no hubo una planificación de por medio, a fin de que sí, al aplicar la prueba, si una persona presentaba que estaba contagiada con el virus, ¿verdad? Inmediatamente pasarlo a una unidad de salud, a fin de que sea tratado en primer lugar, tratados. En segundo lugar, aislados. ¿Con el propósito de que? En primer lugar, se curen. En segundo lugar, no contagia a nadie. Ya. No se hizo tal labor. No se hizo tal labor. Abogado, permítame que de pronto vayamos interactuando en esto para ir siguiendo el hilo del tema que estamos enfocando. Pero a mí me sorprendió mucho el hecho de que si hay un personaje o un individuo, un ciudadano contagiado, pues le digan va a aislamiento, pero el aislamiento en la casa. Mientras tanto se había anunciado ya cuando esto en diciembre, enero se hablaba mucho en Oriente, el tema de que el virus, de que esto va a ser una pandemia mundial, de que esto se va a propagar. Ya algunos países como España comenzaron ya a tener primeros casos, Italia igual, aquí todavía dejábamos la ropa tendida en el cordel y seguía el tema y por ahí salió algún funcionario a decir, me parece que fue el vicepresidente o la misma ministra María Paula Romo, a decir de que tenemos un hospital equipado y debidamente preparado y especializado para manejar el COVID. Después dijeron ya por mediados de abril que teníamos 13, 14 hospitales de la red pública de salud que están equipados y directamente preparados para manejar esta pandemia. Pero ¿por qué mandaban a las casas? ¿Por qué decían vaya aislamiento en su propia casa? O sea, era contradictorio, abogado. ¿Cómo lo vio usted? Usted que sabe adentro cómo se manejan los protocolos, ¿cómo lo vio? A ver, el aislamiento en la casa de una persona detectada positiva con la COVID-19 sí es entendible, porque tiene tres fases el desarrollo de esta enfermedad, ¿sí? Y en las dos primeras fases, si es una persona que no tiene una enfermedad preexistente, ¿sí?, puede curarse solamente en la casa con tratamiento ambulatorio, ¿ya? Y no colapsar llenar las los redes de salud. hospitales. Exactamente, no llenar los hospitales. Y aparte de ello, ingeniero, no nos olvidemos que esta enfermedad también se potencia cuando la carga viral es alta, ¿sí? Cuando está en un sitio donde hay bastante contaminación. Y los hospitales pues son una fuente de contaminación, pues, ingeniero. Entonces, era importante en ese sentido comprender inclusive en caso de fiebre y tos leve, mantenerse solamente en su domicilio. Pero en su domicilio sí aislado, en su dormitorio, donde usted tenga todas sus comodidades. Sabemos que no todas las personas pueden acceder a ello, ¿no? Pero era importante mantenerse aislado para evitar contagiar a los demás. O sea, esa parte del aislamiento en la casa era lo más conveniente. Le comento algo, inclusive una experiencia a nivel personal. A mi modo de ver, pues yo también contraje el virus. Sin embargo, consciente de la contaminación que hay en los hospitales, no asistí al hospital. Y usted sabe que yo trabajé en el hospital y que yo iba y encontraba atención médica. Sin embargo, consciente de la carga viral que podía recibir en el hospital, hice un tratamiento en un consultorio particular y aparte de ello, con los remedios caseros, como le llamamos vulgarmente, porque también, pues, aparte de las recomendaciones de la OMS, aparte de las recomendaciones de mis amigos médicos, pues también me gusta investigar un poco más allá para poder tener un concepto claro de la situación. Y en ese sentido, pues el tratamiento que en mi caso, para mí y el resto de mi familia, lo encontré más efectivo el que hicimos a nivel casero,
a nivel casero, controlándonos, ¿sí? Y tratando de tener la mayor cantidad de asepsia en nuestro domicilio, y de esa manera salimos del problema. Eh, Interesante lo que usted dice. Ya tenemos dos experiencias. Le digo honestamente, yo creí que solo yo había pasado por eso, pero el día de antes de ayer me entero de que un gran íntimo amigo estuvo con ese problema, pero gracias a Dios ya está recuperándose. Otro amigo que ayer estuvimos también en conexión a través de esta misma red de tecnología, también me confirmaba de que había pasado por su odisea. Ahora usted confirma lo propio. Y déjeme decirle, abogado, yo creo que quienes fuimos, ya me incluyo, quienes fuimos cuidadosos, meticulosos en utilizar algún remedio casero, creo que estamos hoy para contarlo. Pero no así algunas personas que de pronto estuvieron despistadas, no le dieron el interés y la importancia y la delicadeza del caso, quienes tuvieron el desconocimiento total de cómo manejar elementalmente alguna situación casera, hoy ya no están con nosotros. Le digo así honestamente, ¿por qué? Porque en Virgen de Fátima, entre la última semana de marzo y hasta casi la última semana de abril, le digo honestamente, que en promedio, o sea, yo creo que más de uno, pero una persona al diario dejaba de existir, y gente que no pensábamos que iba a partir así de manera abrupta, inesperada. O sea, yo sé que la muerte es inesperado, pero es difícil entender de que alguien que estaba y se veía saludable haya fallecido, abogado. No sé, creo que en Yaguachi pasó lo mismo, porque estábamos siguiendo la información y por ahí los compañeros que hacen comunicación también informaban, o alguna persona que también subía en redes. De acá subíamos los partes mortuorios hasta que se podía hacer, porque también caímos víctimas de este tema. ¿Cree usted que eso estuvo, como quien dice en el argot popular, jugando al pepo el virus? Al que está despistado, se lo llevó. Sí, en verdad, ingeniero, aquí en Yaguachi se dio tal situación muy parecida a la de Virgen de Fátima, pero sí podemos dejar en claro de que fallecieron personas de avanzada edad, no ancianos justamente, pero sí dentro de unos de 55 años en adelante, de personas con enfermedades preexistentes, ¿sí? Y como usted me manifestaba, no soy solo yo, no ha sido solo usted, son muchas personas que sentimos los síntomas del virus. El síntoma que es propio del virus, aquella falta del sentido del gusto y del olfato, que con eso nosotros pues confirmamos de que fuimos portadores y que superamos el virus. Muchas personas de mi edad, menores que mí, también superaron el virus con los tratamientos que se hacían a nivel casero. Pues aquí nosotros los yaguacheños en realidad creo que sí, en cierto modo tenemos información y conocimiento de lo que podíamos hacer para poder salvar nuestras vidas. Y bueno, muy lamentable, y hago llegar mi nota de pesar para las personas que perdieron sus seres queridos. Quizás eh, el destino de la vida, Dios ya tenía pronosticado aquella situación de que pues, deberían fallecer en aquella fecha, pero también hay veces la falta de información nos conduce a cometer errores que suelen ser garrafales y que después los lamentamos. En medicina natural no soy experto, abogado, pero tengo unos 3 tomos grandes de medicina natural justamente, y a veces son fuente de consulta. Pero más que eso me acuerdo de época de mi abuela, que mandaba a conseguir montecitos y hierbitas curativas, y con eso ella paliaba cualquier situación en alguna dolencia de algún miembro de la familia. Así que me tocó eso, y gracias a Dios mi esposa, que también es bastante acuciosa y aplicada al tema, creo que los dos pudimos recuperarnos de esta situación. Saludos para Felipe Ruiz. ¿Qué tal, Felipe? Deme un comprendido, ¿cómo está la señal? Me gustaría conocer su criterio, Felipe. Estuvimos siendo parte de la calibración de nuestro equipo de transmisión, y usted fue parte del equipo técnico, es parte del equipo técnico, Felipe. Bexi Auria Martillo, también un saludo cordial para Cristina Aguilar en Canadá, igual reiteramos el saludo. Gracias por estar monitoreando la señal. Sus comentarios serían interesantes, por favor. Estamos dialogando con el abogado Miguel Muñoz, exfuncionario del Ministerio de Salud Pública. Su desempeño fue en el área de Inspectoría de Salud. Conoce la realidad de todo el cantón, así que esta entrevista es demasiado interesante. Saludos para el distinguido amigo don Kelber Bermúdez,
en la ciudad de Milagro. Kelber, por favor, esperaríamos una pregunta suya también para nuestro entrevistado. Somos cantones colindantes y las realidades se parecen bastante, así que vamos a seguir dialogando con el abogado Miguel Muñoz. Abogado, en el asunto que habíamos manifestado, ¿no? Yaguachi realmente, si quisiera hacerse un estricto control, ahora, ¿usted estuvo cuando se creó el ARSA o esto fue después? Me parece que usted salió ya a la disponibilidad, ¿no? La Agencia de Regulación y Claro, Control Sanitario. Fue claro, después, ¿no? el ARSA, ingresó el ARSA y salimos los inspectores sanitarios. Así es. Entonces, de todas maneras, ¿usted cree que ahora el organismo técnico para realizar estos controles es el ARSA? Pero también hubo en el 2017 o el 2015, me parece, una resolución en donde ya flexibiliza. Algunos establecimientos no son obligatorios tener el permiso de salud, pero están propensos a inspecciones sanitarias. Pero se ha visto también bastante irregular antes cuando los comisarios de salud tenían que actuar y chúticas del tema, usted sabe el tema de la displicencia que ha habido en ese sentido, pero de por medio estamos poniendo en riesgo la salud de turistas, de gente que está de paseo por nuestra localidad, de la misma ciudadanía que son clientes y ciertamente el alma de los negocios. En ese sentido, ¿qué es lo que usted podría dar como sugerencia, tanto para las autoridades y tanto como para las personas que están obligadas a tener los elementales y mínimos cuidados de asepsia? Como le decía, ingeniero, lamentablemente las personas que elaboran los programas de salud, que son del Ministerio de Salud, ellos están en Quito, en un escritorio dentro de una oficina, sin saber la realidad. La primera sugerencia: las autoridades de control deben de ser oriundas del lugar donde se hace el control. No podemos aceptar de que hayan personas o autoridades que hacen control, pero que no viven, por decirle aquí en Yaguachi. Si nosotros hubiésemos tenido una autoridad, en este caso, por decirle el comisario municipal, el comisario nacional, que hubiese sido de Yaguachi, hubiese habido control, por ejemplo, control de precios, que lamentablemente pues hubieron muchos dueños de establecimientos que hicieron su agosto con la necesidad del pueblo, ¿sí? Y no había quien controle, no había una autoridad que controle precios, ¿sí? Aquí hicieron todo lo que quisieron. Entonces, comenzando desde allí, que la autoridad de control sea oriunda del sitio donde va a ser el control. En segundo lugar, que se reactive lo que es la función del inspector sanitario. 1 o 2 inspectores sanitarios con mayor conocimiento, qué sé yo, con un perfil de conocimiento a nivel de alimentos, a nivel de epidemiología, a nivel de controles, para que puedan ejercer este tipo de controles. No quiero ponerme en el plano de víctima ni tampoco de una persona insustituible, pero a partir de que los inspectores sanitarios dejamos de ejercer nuestras funciones, y si usted que es un miembro de la prensa y que está ligado siempre a la información, a la estadística, desde aquel momento en que salimos los inspectores, las enfermedades por ingesta de comidas en mal estado subió en un gran porcentaje. Subió en Y un gran nadie dijo porcentaje nada en sobre el todo el tema. país. Y nadie dijo nada. Yo hacía mis comentarios en las redes sociales porque inclusive pues siempre me ha gustado informarme, ¿no? Y yo hacía ese tipo de comentarios porque fue en tiempos del gobierno pasado donde se declaró pues que la función de nosotros no era necesaria, que no era necesaria porque se pensaba que los inspectores sanitarios solamente estábamos para pedir permisos de funcionamiento, cuando en realidad no era así. En mi caso y en el caso de muchos compañeros, llegábamos al establecimiento y orientábamos técnicamente a los dueños, a los administradores, a fin de que mantengan un local con la asepsia pertinente, el personal que atienda de igual forma en un estado de salud óptimo y obviamente pues la obtención del respectivo permiso de funcionamiento a fin de que deje de ser un establecimiento clandestino y que en cualquier momento que haya algún tipo de prebenda, por decirlo de alguna manera, pues esté registrado dentro del banco de datos del Ministerio de Salud y reciban aquellas dádivas que generalmente ofrecían, pero no se cumplían. Sin embargo, ese era uno de los fines de obtener el permiso. Aparte de ello, pues que
el establecimiento que obtenía el permiso, pues se sobreentendía que estaba en óptimas condiciones. Aunque le digo que esa cuestión del permiso hubo un momento pues de que su objetivo se diluyó, ya que el Ministerio de Salud mandaba brigadas de inspectores de Guayaquil con personas del Departamento de Contabilidad para que cobren los permisos, estén en el estado que estén los establecimientos. Ellos lo único que querían era recaudar los fondos a nivel económico con fines que nosotros no conocemos, porque se entendía que esos dineros que se recogían deberían ser reinvertidos en el Departamento de Control Sanitario. Pero no les interesaba el riguroso control que debía haber sido, sino la recaudación. O sea, era un asunto de control recaudatorio, pero no preventivo, abogado. Eso quiere decir usted, ¿verdad? Exactamente. Inclusive, tal como se maneja en cierto modo también el control de tránsito. A usted le ponen la fotomulta y se la cobran, pero nunca le dicen baja la velocidad, no hagas esto o no hagas lo otro. Sencillamente, ahí vas a exceso de velocidad, fotomulta y te cobraron la multa. Y pasas 10 veces lo mismo y no corrigen, o sea, no hay corrección de las infracciones que se cometen. Me hizo acuerdo algo ahora que estamos en tiempo de emergencia, ahora que el COE cantonal resolvió pasar en la transición de rojo a amarillo el semáforo epidemiológico. El instructivo que está dado a nivel nacional no está socializado a nivel local. Ayer hubo una reunión entre la comisaria segunda municipal y los señores comerciantes del mercado y se decía, bueno, esto es el instructivo, pero la gente no conoce. Y yo siempre he sido de la tesis, y en esto, no sé, abogado, usted que es un hombre de derecho ahora, ya, usted se jubiló, ¿verdad? Pero ahora está en el libre ejercicio y lógicamente va a entender este tema, pero soy de las personas que digo, el ciudadano tiene derechos que nadie los puede violentar ni soslayar. El ciudadano tiene obligaciones tributarias, laborales, sociales, alimenticias, de toda índole, pero el ciudadano también tiene responsabilidades. O sea, tiene que por ley el ciudadano ser acucioso. Si es un profesional del volante, elementalmente, ¿qué tiene que conocer, saber, haberse pegado una leída? La ley de tránsito, pues. Es como cuando nosotros estábamos como comunicadores y ahora como comunicadores digitales, antes comunicadores convencionales, la ley de telecomunicaciones, ahora la ley orgánica de comunicación. O sea, tenemos que por lo menos leer. Si es un comerciante, tiene que ver, bueno, qué pasa, qué dice en cuanto a la ordenanza de vía pública, qué dice en cuanto al código tributario, qué dice en cuanto a la ordenanza de patentes. O sea, yo considero de que también falta un poco de responsabilidad ciudadana y también falta en doble vía un asunto de sinergia entre las autoridades y el ciudadano, ser más amigables. Y de esa manera para construir un mejor cantón, un mejor país y una mejor patria. No sé, abogado, este es mi enfoque. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en realidad la responsabilidad que usted me habla a nivel ciudadano, sí, tiene que haber, tiene que haber. Lo que pasa es que en nuestro país y en nuestro cantón conocemos que en el caso de nuestros comerciantes, por ejemplo, ellos llegan desde las 6 de la mañana a su sitio de trabajo y muchas veces a las 6, 7 de la noche se están retirando. Y es un poquito difícil para ellos. 12 horas o 13 horas de trabajo ininterrumpidos, por favor. Así es. Un poquito difícil, es por la misma situación económica, el sistema económico que se vive en nuestro país da para que nuestros hermanos comerciantes se sacrifiquen de esa manera. He allí la importancia de la autoridad que motive a estas personas a autoeducarse con un enviado. Como le repito, en mi caso, yo no era educador para la salud, pero me veía en la obligación de orientarlos con la ley en la mano. En ese tiempo todavía no era abogado, sin embargo, hacíamos uso de la ley orgánica de salud a fin de que ellos la conozcan. Inclusive en algún momento hice folletos pequeños de una hoja, un tríptico, con lo más importante, para que ellos lo cumplan, inclusive lo puedan consultar con otras personas, porque también a veces surge la desconfianza de que piensan que la autoridad quiere imponer lo que esa autoridad desea y que no está dentro del marco legal lo que esa autoridad quiere imponer. Entonces yo siempre di esa oportunidad
para que las gentes a las cuales yo dirigía mi servicio de orientación lo entiendan, lo comprendan. Y yo le digo, en cierto modo, si no logré un 100% de aceptación, sí logré un alto porcentaje en relación a cómo yo recibí ciertos sectores, tanto allá en Virgen de Fátima como acá en Yaguachi. En ese sentido, pues le digo, por experiencia propia, que cuando uno asume esa educación para las personas, darle por lo menos una hora de charla el día domingo que trabajan menos o un día que trabajan menos, las personas se dan cuenta y lo graban y lo tienen en mente, porque cuando yo iba a hacer supervisiones, yo, Vector, mire esto, ya tengo esto. Por ejemplo, la exigencia de que usen su ropa limpia, principalmente que sea de colores claros, que usen gorros, que usen mantil, etcétera, etcétera. Lo hacían y lo hacían con gusto ellos, porque inclusive se protegían. Entonces, es un poquito también, más allá de lo que usted me dice, la irresponsabilidad civil de las personas, es la responsabilidad también de la autoridad de encargar a alguien la orientación a este grupo de personas. Totalmente de acuerdo, abogado. Para los televidentes y amigos que se unen a la sintonía, no tienen idea de lo que estamos tratando, les aclaro, el tema es una entrevista con el abogado Miguel Muñoz. Él es ex funcionario, ex servidor público del Ministerio de Salud Pública, y debo de poner un hincapié en este tema. Y ojo, abogado, cuidado, no herimos susceptibilidades, ¿no? Pero el asunto es claro. Teníamos que hablar del tema de la crisis sanitaria nacional, mundial y su repercusión en Yaguachi. En ese ámbito hemos buscado todos los medios posibles. Alguna vez, no por la pandemia, en otro tiempo, antesito de la pandemia, estuvimos en diálogo personal con el alcalde solicitando una entrevista. Se pospuso una entrevista, no hemos podido tener una entrevista. No sé si nos está menospreciando o minimizando el trabajo de nuestro medio, desconozco la posición del señor alcalde, pero hemos visto otras formas. Al chat WhatsApp de él enviado la invitación para conversar de este y otro tema. Lamentablemente estuvo también víctima de la pandemia, se reincorporó ahora a inicios de mayo, y de ahí también hemos visto a través de relaciones públicas para tratar de cuadrar una entrevista en vista de que él es el representante legal del cantón como alcalde de la ciudad, en vista de que él es el que patrocina, el que está al frente, el que comanda, el que dirige el COE cantonal. En ausencia de él lo reemplazó el vicealcalde, estuvo el señor concejal Carlos Zambrano, y nosotros necesitábamos tener una visión, una información, un informe claro de qué es lo que está haciendo el COE como tal para enfrentar esta pandemia. No hemos tenido una mínima coma de información. Así que barajando nombres, vimos la posibilidad, digo, no, aquí el caballero que nos puede dar cierta orientación con toda pulcritud, con todo énfasis, con conocimiento de causa, es el abogado Miguel Muñoz. Y gracias por habernos aceptado esta invitación, abogado, y proseguimos con el diálogo. Como orientación a la gente que está sintonizando nuestro canal, un saludo también por acá para Lisette Muñoz Moreno. Saludos cordiales, bienvenida. Esta es la entrevista que estamos sosteniendo con el abogado Miguel Muñoz. Abogado, una cuestión. En cuanto se refiere al trabajo que usted decía, quizás un 1% de la población que está obligada a cumplir estos elementales protocolos de seguridad en cada negocio, cumple a cabalidad. Decía usted, el 1%. Conociendo la realidad, yo generosamente estaría de acuerdo con usted, porque es verdad, si una autoridad se propone tajantemente, hemos comentado este tema acá, tajantemente hacer cumplir la ley, luego de que ya usted socializó o alguien haya socializado y la gente reanuente a cumplir, y si la autoridad tiene que hacer cumplir tajantemente la norma, téngalo por seguro que más del 90% de restaurantes, de bares, quedarían en sentido de suspender las actividades, lo que es más, clausurados hasta que no corrijan los protocolos de seguridad en bioseguridad. ¿Es o no es así, abogado? En sí, usted tiene razón, ingeniero, pero yo pienso que hay dos formas de sancionar el incumplimiento de los dueños de establecimientos. Una, la que usted manifiesta, que la autoridad actúe con mano dura, clausurando a los establecimientos que no cumplan con los lineamientos establecidos a nivel legal para brindar un buen servicio a sus clientes. Pero también está la otra parte, ingeniero, que yo la veo más sencilla inclusive. El autoestima de las personas que van a consumir
o van a hacer uso de los distintos establecimientos. Y creo que a usted, a mí y a muchos nos sucede, ¿no? Cuando vemos un establecimiento que no está de acuerdo a lo que establece la ley, por muy desconocedores de la ley que seamos, pero si vemos que el personal está sucio, si vemos de que hay animales, si vemos de que no está pintadito, si vemos de que los mobiliarios están en mal estado, etcétera, etcétera, simplemente no consumimos allí. Y si la población en sí se reviste de un poco de autoestima y no tomamos en cuenta los establecimientos que no cumplan con los respectivos protocolos, automáticamente los dueños de estos establecimientos van a cambiar, porque ellos viven de lo que les produce su establecimiento, y el momento que el establecimiento no genere ingresos, ellos van a comenzar a investigar. ¿Por qué no generan los ingresos? ¿Por qué el vecino sí se llena y por qué mi establecimiento no? Entonces va a decir, no, es que tu vecino tiene pintado, las personas andan con ropa limpia, etcétera, etcétera. Entonces allí vamos a comenzar a cambiar por propia motivación, más allá que por una obligación de cumplir la ley, porque es verdad, a veces no nos gusta cumplir la ley. Cuando nos hablan de cumplirla, y por eso las autoridades de control hemos tenido muchísimos problemas, porque a quienes controlamos, ellos no aceptan ser controlados. Nos Pero ven si como los malos de también la película, diga usted. la población en este sentido también se pone de acuerdo y vamos a dar y vamos a visitar sitios donde en realidad nos atiendan como nos merecemos, la situación va a cambiar también. Bueno, saludamos a Felipe Ruiz, dice saludos al distinguido abogado. Abogado, le están enviando saludos, amigos de acá de la parroquia. Saludo al distinguido abogado Miguel Muñoz, y a usted, ingeniero Byron Amán, dice que dirige el prestigioso medio de comunicación. Muchas gracias, Felipe, está siguiendo la señal. Y saluda a usted también, creo que no sabía quién era, ahora ya está conociendo. Ah, no, sí lo conocía a usted como inspector de salud. Entonces, qué buena situación que a los tiempos lo vuelva a ver, Felipe, a través de esta entrevista. Abogado, tenía una pregunta en el tintero, antes de que me olvide. 29 años de ejercicio profesional de servicio a la salud, múltiples experiencias tiene usted. Seguramente en algún momento lo vieron como el patito feo de la película, porque usted tenía que hacer cumplir la norma y exigir permiso, exigir niveles de asepsia, y yo sé que el tema fue así, y en carne propia también lo viví. Sin embargo, yendo a lo que se refiere el edificio, casa de salud, hospital como tal, y viendo también la presencia de la autoridad local, llámese alcalde, 29 años de servicio a la salud, usted estuvo de cerca, de lejos, casi ahí a la vista de los alcaldes como tal, a sabiendas de que el alcalde también tiene que velar por la salud de su pueblo. Si bien es cierto, hablando ahora con el nuevo Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, hay competencias establecidas y lógicamente la competencia nata de la salud es del gobierno a través del Ministerio de Salud. Sin embargo, hay competencias concurrentes que siempre la han habido. Siempre el municipio podría y puede justificar de alguna manera su inversión en salud, porque incluso parte de los planes de trabajo de todo alcalde es parte de cuidar la salud. ¿Cuál o quién de los alcaldes en todo el periodo que usted trabajó en el Ministerio de Salud hizo una buena labor de apoyar al decadente hospital de Yaguachi? No quiero menospreciar nuestra casa de salud, pero creo que Yaguachi se merece otro tipo de edificación, otro tipo de comunidad, otro tipo de acceso. Ahora último vimos que alrededor de la periferia del hospital hicieron un asentamiento humano, más cuando debe tener capacidad de evacuación, de salida, de emergencia, pero cercenaron parte del área de influencia y del campo de acción del hospital. En eso yo nunca estuve de acuerdo y fui bastante crítico. Sin embargo, por eso le preguntaba, ¿quién de los alcaldes en todo su tiempo de trabajo en el Ministerio de Salud dio un sustancial apoyo a la salud del Cantón Yaguachi? Ingeniero, es una pregunta bastante difícil de responder, porque la verdad no me gustaría dar nombres para evitar inconvenientes en lo posterior. Lógicamente no tengo compromiso absolutamente con nadie, vivo de lo que produce el libre ejercicio de mi trabajo, pues no tengo compromiso con nadie. Sin embargo, pues para evitar malos entendidos, no quisiera dar nombres, pero sí quisiera manifestar de que hubieron alcaldes que construyeron nuevos pabellones de consultorios en el hospital. Sí hubo, inclusive hubo un cambio de alcaldes, ¿sí? Hubo una transición por cuestiones de elecciones
Y el trabajo que lo comenzó un alcalde, lo terminó el otro alcalde. Y nos dotaron de 4 consultorios nuevos en el hospital, con todas las comodidades del caso, y porque se hacía sumamente necesario, ¿sí? Entonces, ese periodo fue bueno, porque nos dieron los consultorios. No sé si usted se recuerda en aquel tiempo cuando el hospital manejaba alrededor de 22 especialistas, que muchos hospitales de Ya Guayaquil, me de iba a referir a Durán, eso. de Milagro, nunca manejaron esa cantidad de especialistas, y nosotros lo llegamos a manejar, ¿sí? Donde el personal de trabajadores, y en aquel tiempo, aparte de mi función como inspector sanitario, yo era secretario general del sindicato, y pude persuadir a mis compañeros para trabajar de lunes a sábado, sin que se les reconozca horas extras, sin que se les dé ninguna prebenda, sino simple y llanamente, como decimos los del pueblo, por la camiseta. Y por la camiseta sacamos adelante al hospital. Fueron aquellos tiempos cuando el Ministerio de Salud quiso quitarle pues la categoría de hospital y dejarlo solamente como centro de salud, porque habían autoridades, ¿sí? Habían autoridades que no movían así un solo dedo para brindar la atención que el paciente necesitaba. Sin embargo, la lucha surgió desde el sindicato del hospital. Desde el sindicato, nosotros, discúlpenme la expresión, pero nos fajamos contra jefes y contra toda su bien organizada grupo de amigos en la Dirección Provincial de Salud en aquellos tiempos, para poder nosotros cambiar ese tipo de personas que no buscaban el beneficio de la comunidad, y el hospital se estaba cayendo. Logramos Importante. nosotros, a través de lucha, a través de amenazas, a través de trabajo, a través de inversión como organización sindical, logramos cambiar a quienes nosotros consideramos, en aquel momento solamente considerábamos que tal o cual persona era la responsable de la debacle del hospital. Sin embargo, pues el tiempo nos confirmó de que sí era así, ¿ya? Y el hospital resurgió desde las cenizas, como el ave fénix, ¿sí? Pero Importante, ya le digo, abogado. no quiero dar nombres para no complicarme, porque sería complicado. Sin embargo, esa página brillante de lucha del sindicato del hospital de Yaguachi, encabezada por quien le conversa en este momento, dio de que todavía tengamos un hospital en Yaguachi. Interesante su enfoque, abogado. Realmente hemos visto, yo creo que residiendo acá en nuestra parroquia desde que tenemos casi casi el tiempo que usted ha sido servidor, en el año 90 residimos en esta parroquia, quizás desde el año 95 como dirigentes gremiales, artesano, comerciante, microempresarial y una serie de representación social organizada. Hemos tenido la oportunidad de servir a nuestra comunidad y nos han tomado en cuenta. Y en ese ámbito hemos comenzado a visitar el cantón, el hospital, y luego desde el año 2000 como medio de comunicación, ni que se diga, siempre ha sido nuestro caminar, nuestra ruta también por el hospital del cantón Yaguachi. Y qué bien, estas cosas son las que no se saben, lo que el pueblo nunca percibió, y si alguien sabe es un círculo limitado, pero ahora Yaguachi puede conocer un poco más. Esto es parte de la historia del cantón Yaguachi también, nuestra casa de salud, y usted ha hecho una remembranza de lo que sucedió ustedes cuando Sindicato Único de Trabajadores del Hospital, ¿verdad? En ese sentido, es cierto que en algún momento el hospital llegó a tener un prestigio tal en el que se decía, el hospital de Yaguachi es uno de los mejores hospitales de la provincia, porque tenía una serie de especialistas, había especialidades que se atendían. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo mantener? Yo no quisiera pensar, hablando así muy a lo popular, que cada loco con su tema, viene un nuevo director y es una nueva visión, o quizás falta de ser un verdadero administrador público. No sé si me equivoco, pero en la época del doctor Enrique Torres me parece que tuvo esa dinámica de atención al usuario con todas las especialidades. Abogado. Exactamente. Fue en la época que ingresó el doctor Torres, pero el doctor Torres ingresó luego de que nosotros depuramos, ¿sí? Depuramos la parte administrativa del hospital. Obviamente no éramos autoridad para nosotros ejercer la depuración, pero nosotros como sindicatos, al decirle nosotros, hablo del sindicato, de mis compañeros de aquel tiempo,
lo conformábamos alrededor de 22, 24 trabajadores, ¿ya? Nosotros logramos que se depure la parte administrativa del hospital y que ingresen personas que con el conocimiento que ya tenían, que estábamos nosotros en guerra, por decirlo de alguna manera, vayan a trabajar por el hospital. Cuando ingresó el doctor Torres, se comenzó a aplicar la modalidad del riesgo compartido, ¿sí? Obviamente la mayoría de los médicos especialistas que vinieron eran muy conocidos del doctor Torres. Entonces, se aplicaba el riesgo compartido. ¿A qué se debía esto? Pues de que en esos tiempos se cobraba $2 la consulta, ¿sí? Y eran Cuando la 60 medicina centavos, era creo, pagada. para el médico y $1.40 para el hospital. Bueno, no recuerdo exactamente cómo se dividía esta cuestión del riesgo compartido, pero que sin embargo, pues dio resultados, porque imagínense, pagar $2 por una consulta. Le comento, por ejemplo, el doctor, el endocrinólogo, el doctor Marrio, en esos tiempos en Guayaquil él cobraba $40 la consulta en su consultorio particular. Y lo traíamos a Yaguachi para que nos cobre $2 a nuestros hermanos yaguacheños, ¿sí? Y él venía más por una labor social que por un sentido económico, ¿sí? Venía por labor social. Y el doctor Mario no es que venía y atendía a 2 o 3 pacientes, eran 15, 18 pacientes que atendían. Y así sucesivamente con todos los especialistas. Teníamos cirugías, ingeniero, cirugías todos los días había cirugías. ¿Por qué se terminó esto? El Ministerio de Salud definitivamente comenzó a aplicar lo que la Constitución establece: salud gratis para el pueblo. Entonces, como ya no se podía cobrar este margen económico, que era pues algo simbólico, entonces definitivamente, y otra cosa, se prohibió que los profesionales que no pertenezcan a una institución laboren a cualquier título, ¿sí? Deberían haber sido contratados o de planta, pero si usted iba por su voluntad, por hacer labor social, no le permitían. Entonces, ni siquiera de esa manera pudimos mantener a los especialistas que habían. Tuvieron que emigrar, obviamente, a cada uno de sus consultorios particulares, porque la mayoría eran de consultorios particulares, excepto, por ejemplo, el doctor Ceballos, que es neumólogo y él trabajaba en el Hospital Valenzuela, en el Hospital Neumológico en Guayaquil, Y daba servicio a pero hay toda la médicos población. particulares, sí. Y teníamos médicos de caché, sinceramente teníamos médicos de caché, y si usted pues conversa con la ciudadanía en aquellos momentos, pues van a tener aquel recuerdo. Inclusive nosotros recibíamos visitas de directores provinciales de otras provincias, porque ellos a través del Ministerio de Salud se habían enterado del resurgimiento del Hospital de Yaguachi. ¿Ya? Ellos se habían enterado y querían saber cómo era que funcionaba para ver si ellos aplicaban el mismo sistema en sus hospitales. Que lo hayan aplicado o no, la verdad nunca tuve conocimiento de aquello, pero sin embargo nos sentíamos orgullosos. Y le digo nos sentíamos orgullosos porque, le repito, como secretario general del sindicato, trabajé muy de cerca con el doctor Torres, con el director, inclusive contra el celo político, De podría esa época, decir, de ¿no? algunos compañeros, de algunas personas que decían, bueno, ¿y quién es Miguel Muñoz para que esté ahí al lado del director? Ahí tiene que estar un médico, ahí tiene que estar... Sin embargo, creo que se hizo una buena labor. Jamás hubo una queja de corrupción o de algún tipo de cosas que no esté acorde con lo que se trataba a nivel de salud. Y logramos sacar el hospital adelante. Sí, en buena hora tuve conocimiento en su debido tiempo, insisto, del 90 en adelante. Nadie me lo ha contado, lo he visto, lo he constatado. 90 hacia atrás sí me he dedicado muy acuciosamente a investigar la realidad, la historia, los antecedentes del Cantón Yaguachi, y son de dominio nuestro para poder explicar y poder eh, dar a conocer a la ciudadanía en cualquier momento que esta situación requiera. En ese ámbito, doctor, hemos hablado bastante de la parte histórica que encierra al hospital por su pasantía como servidor. Volviendo nuevamente al tema actual, a la actualidad, ni siquiera al tema contemporáneo, sino a la actualidad. Volviendo La a no actualidad. salirnos del tema, crisis sanitaria del país, del mundo y su efecto en Yaguachi. Ya hemos hablado de que el virus estuvo ahí vacilando y viendo a quién se lo atrapaba. Y fue muchos, por cierto. ¿Cree usted que el municipio actuó como es debido? ¿El municipio
tomó las riendas del caso, asumió la responsabilidad desde el momento en que se entró en emergencia, desde el 14 de marzo, desde las últimas semanas de marzo. ¿Cree usted que la ausencia del alcalde, porque lamentablemente se vio también afectado por esta pandemia, disminuyó esa acuciosidad con la que el representante de nuestro cantón tenía que salir al frente con una bandera de alcalde a luchar por muchas cosas, por atención del Ministerio de Salud, por recursos, por traer donaciones, por mucha gestión que haya que hacer? Hemos visto que la presidencia, el Ministerio de Salud decía que ya vienen, que ya han comprado, que ya están por llegar, que ya... ¿Cuántas de esas pruebas rápidas, pruebas PCR habrá gestionado el municipio? Usted que está en Yaguachi, usted que está más cerca del municipio, nosotros lamentablemente por esta cuestión geográfica estamos al sur y relativamente estamos desligados del cantón, porque tenemos que ir por Milagro para entrar a nuestro cantón, o tenemos que ir por Durán para entrar a nuestro cantón. Entonces, lamentablemente, estamos como quien dice, en el otro Yaguachi estamos acá, o sea, viéndolo así, ¿no? Pero usted que está más cerca del municipio, de las autoridades, ¿cree usted que el municipio, la gestión del municipio como tal desde el inicio de la pandemia, fue a la altura de la exigencia de Yaguachi? Bien, ingeniero, para hacer un análisis de esta pregunta, y como usted lo ha manifestado, yo siendo un habitante de Yaguachi, pues percibí la situación que se dio. Y en cierto modo, nosotros como Yaguachi, pues nos jugó una mala pasada esta cuestión del virus mismo. Nuestro alcalde lamentablemente contrajo el virus y de lo que supe, pues estuvo bastante complicada su salud. Se delegó al señor vicealcalde, pero el vicealcalde también sufrió problemas de salud a nivel de su familia, tengo entendido. Entonces, prácticamente nos quedamos desprotegidos porque ya legalmente no podía suceder nadie al vicealcalde, ¿sí? Entonces nos quedamos acéfalo por un tiempo. Y obviamente por esa acefalía que hubo, no se dieron las medidas pertinentes, no se hizo las gestiones necesarias a fin de controlar de mejor manera esta pandemia. En realidad el municipio no cumplió, pero por las situaciones particulares que se dieron y que son de conocimiento de todos nosotros. Ya, en ese ámbito usted ha dicho lo más sensato, lo más puntual, igual como medio hemos lamentado la situación que pasó con el señor alcalde. De igual manera, yo creo que también mucho de este problema tuvo afectación también para el vicealcalde. Yo creo que por ahí estuvo el asunto y de manera dramática con el tema del vicealcalde. El señor Carlos Zambrano, concejal, estuvo ahí tratando de más o menos pararse al frente del COE, pero usted como abogado sabe que en el momento que se instala el COE, todas las tratativas, los temas en las mesas de trabajo que se planteen, las resoluciones que se adopten, las disposiciones que estén dadas para emanar y para poder a consideración y de exigencia para la ciudadanía, de cumplimiento obligatorio por precaución, por cuidado, por seguridad sanitaria, deben ser elevadas mediante protocolos administrativos, documentadamente, para que se conviertan en mandatorias para el pueblo, más allá de que el sentido común obligaba, ¿no? Sin embargo, aquello del COE daba la impresión de que, por ejemplo, con las parroquias tampoco había coordinación. Si el COE, decían el COE, la sesión del COE, pero ¿qué pasa el COE? Queríamos información, pero no había mayor información, tan solo lo que algo publicaban en su página de alcaldía. Por decirlo menos, lo que pasaba a nivel local, sucedía a nivel nacional. Porque si bien es cierto, tenían que haber articulado desde las bases con el COE, el Comité de Operaciones Emergentes Cantonal, para hacer un monitoreo y un diagnóstico y proyectarlo a nivel nacional. Pero aquí se trabajó a la inversa. El que mandaba, el que hacía, el que deshacía era el COE nacional, y después ahí con estadísticas un poco rebuscadas que por ahí han hecho caer en contradicción, finalmente como buen, digamos que justificador o toreándole a la situación, terminó poniendo en responsabilidad de los alcaldes. Y el alcalde actual nuestro, que tuvo que reponerse de su salud, se reincorporó al trabajo y se encontró con tremenda responsabilidad que le pusieron por disposición del COE nacional. ¿Cree usted que hubo coordinación adecuada? COE nacional, COE cantonal, juntas parroquiales.
Miren, vamos a ser claros en esta situación. El COE es presidido siempre por el alcalde a nivel de cantón, ¿verdad? El que preside. Eso tiene su propósito. Eso tiene su propósito. Todo lo que usted manifiesta de las actividades que debieron hacerse requieren una inversión, requieren dinero, ¿sí? Requieren dinero de por medio. Y la única institución que podía costear ese dinero o poner ese dinero era el gobierno municipal, ¿sí? Porque el COE está conformado por las otras instituciones, hablemos de Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, qué sé yo, Comisión de Tránsito, Policía, pero ellos no tienen capacidad de inversión como la tiene el municipio. Al no estar los personeros municipales, lamentablemente, pues allí ya no hubo quien invierta, ¿sí? Inclusive los demás miembros del COE tendrían que en algún momento inclusive hasta hacerse de la vista gorda, porque no podían hacer más, no podían hacer más. La situación de salud que se dio por parte de quien preside el COE y por parte de quien lo podía suceder, eso limitó bastante la acción del COE local. El COE nacional, lamentablemente, cuando se vio presionado por el sector productivo, entonces aflojó las riendas, porque no es desconocido para nadie. El sector productivo ejerció presión a fin de que se termine ya la cuarentena, el confinamiento, porque es obvio, o sea, un país que no produce está condenado a fracasar. Y como un ser humano que no produce está condenado a fracasar. Pero en ese sentido, pues cuando se sintió la presión a nivel nacional, el COE nacional aflojó y le dejó la responsabilidad a los COEs a nivel cantonal. ¿Ya? Y el COE, en nuestro caso, en nuestro cantón, lamentablemente, igual que el municipio, porque es el mismo personero el que maneja tanto COE como municipio, estaba acéfalo también. Lamentable realidad que vivió el cantón Yaguachi. Usted dijo una frase hace un momento, nos quedamos desprotegidos. Y eso fue durante todo el mes de abril. Un mes entero en el que pasaron muchas cosas dramáticas en el cantón y que no había quien concurrir, pues, ¿no? A pesar de que de lineamientos del Ministerio de Finanzas, por disposiciones de presidencia, estaban dadas para que modifiquen presupuestos para gastos emergentes y que para estén relacionados con la pandemia se pueda solventar cualquier adquisición y más allá de todo eso, pero es cierto, la cabeza principal de la administración municipal estaba ausente, pero no por cuestiones de descuido, sino por asuntos propios de la epidemia. Y realmente tuvimos que defendernos individualmente y mucha gente luchando solos contra esta gran pandemia. Abogado, ha sido un encuentro interesante dialogar acá. Es importante que estemos en contacto a través de nuestro medio de comunicación para difundir algunas novedades del Cantón Yaguachi y lo vamos a invitar permanentemente cuando haya alguna cuestión. Y sí, espero que usted también sea benevolente como ha sido ahora para poder conversar estos temas, abogado. Espero que sea así. Son las 16 horas con 27 minutos, 4 de la tarde, 27 minutos. Estamos dialogando ya más de 60 minutos y creo que por ahí unas dos preguntas más, abogado, con todo respeto, si me lo permite. En cuanto se refiere a lo que ya virando la página, si bien es cierto, para hablar de ese tema, tenemos que concluir con algo. Es el tema de raciones alimenticias que se ha dado a nivel del cantón, a nivel del país, a nivel del Ministerio del Interior, de gestión de riegos, a través del gobierno directamente, a través de jefatura política, gobernación, tenientes políticos en territorios rurales, en fin, se ha entregado. Se ha visto raciones alimenticias del gobierno, raciones alimenticias de las juntas parroquiales, raciones alimenticias del municipio, raciones alimenticias incluso de algunas personas privadas pudientes que se han organizado y han podido llevar algo de alimentación, de ayuda humanitaria a la ciudadanía que está en lugares apartados. Posiblemente nos encontramos frente al riesgo de que en algunos casos algunos fueron beneficiarios 1, 2 o 3 veces, algunos no cogieron ni una ración, bonos, beneficios sociales, ayudas de solidaridad del gobierno, se ha dicho por ahí que se va a entregar, algunos lo habrán recibido, otros no. En cuanto a lo físico, entrega de ayuda humanitaria
raciones de alimentos. Insisto, muchos podrán haber recibido una en buena hora, otros quizás dos, otros quizás tres, de diferentes actores inclusive. Pero ¿y qué pasa con la gente que no recibió nada? ¿No cree usted que de repente esto obedece a que necesitamos fundamentalmente que el pueblo esté organizado? Usted decía hace un momento algo puntual y como hombre preparado y profesional preparado en tema de planificación, recogí su expresión, porque por ahí hemos trabajado también. La base de datos, un detalle, un censo en donde se tenga localizado, incluso yendo más allá, focalizado, direccionado a ver quiénes son los que realmente están en condiciones de extrema pobreza para hacer llegar allá. Es decir, organización comunitaria. Pero ¿quién tiene que patrocinar aquello? La autoridad municipal, que para eso está, para organizar su territorio, a los actores sociales, de manera individual, de manera colectiva, pero organizar al pueblo. ¿Usted cree que fue necesario, hizo falta la organización comunitaria, más allá de que las falencias que tuvimos por la ausencia de la autoridad municipal? Exacto, ingeniero. Le dio en el clavo. Falta la base de datos de todos los habitantes del cantón y en realidad del país, pero aquí nos encerramos en lo que es Yaguachi. Aquí falta una base de datos tremenda, base de datos que, como le decía, yo la mantenía cuando hice el EVA, porque nosotros en el censo pues establecíamos una serie de parámetros y de acuerdo a eso ubicábamos en ciertas categorías, categorizábamos. Esa parte falta a nivel de municipio, para que en realidad haga llegar la ayuda cuando sea necesaria a las personas que en realidad lo necesitan, inclusive a ciertos comerciantes que viven del día a día y que también se las vieron sumamente difíciles en estos tiempos que prácticamente no podían salir a continuar con su comercio, con sus negocios. Entonces, aquí es cuestión de planificar. Aquí, más que económicamente, en estos momentos se necesita planificar, llenar esa base de datos, saber frente a quién estamos, saber quiénes son los que más necesitan, saber quiénes nos pueden ayudar inclusive, porque a través de esa base de datos, como van a salir quienes necesitan, también van a salir quienes nos pueden ayudar. ¿De dónde puede salir la ayuda en ese momento y hacer, por decirlo de una forma comprensible, hacer un trueque? ¿Sí? Tú que tienes más le vas a dar al que tiene menos, ¿ya? Hasta que económicamente podamos estar bien, porque lamentablemente pues la parte económica es la que falló, ¿ya? Y como pueblo, ciudadano que soy consciente, pues sí molestó un poquito que nuestro gobierno pague deuda externa y no destine esos fondos justamente para nuestra gente que necesitaba, para nuestros médicos. Muchos amigos médicos fallecieron por atender los pacientes contaminados con el coronavirus sin medidas de protección. Ellos murieron porque también son seres humanos y tenían también enfermedades preexistentes y lamentablemente también cayeron, murieron por un descuido. Para mí, a mi modo de ver, un descuido o pongámosle el nombre que sea, pero no debió pagarse esa cuota de deuda externa que había, que fue alrededor de 300 millones, 300 y pico de millones, que pagó el Estado en plena época de pandemia. No debió pagarse. Y con eso hubiéramos solventado las necesidades que habían. Luego me enteré por otros municipios de que les debían inclusive hasta 5, 6 aportaciones, 6 asignaciones mensuales, les debían a los municipios. Inclusive el municipio estando, imaginemos que aquí no hubiese sucedido lo que sucedió y estando presente el alcalde, el vicealcalde, hubiesen estado con los brazos cruzados porque económicamente no podían hacer absolutamente nada por ese desfase que hubo, pagar deuda externa cuando debió invertirse ese dinero en cubrir las necesidades de nuestro pueblo. Se dice, abogado, se dice que estaba en un compromiso ambicioso el ministro de Finanzas con la idea de cumplir con los acreedores de la deuda para que desembolsen nuevos dineros. Se hablaba de 2.000 millones de dólares que ya llegaba, pero ese dinero que posiblemente no llega, y no fueron los 320 millones, sino algo más, que está bordeando de los 1.000 millones de dólares. O sea, eso es lo que se conoce y hay ya fuentes que están confirmando aquello, abogado. Dejando más en la cefalía al pueblo. Y ahora, viendo así, se prefirió aquello con organismos internacionales. Hace días entrevistábamos al señor presidente de la Junta Parroquial de Tauro y me decía que no recibe asignaciones desde febrero. O sea, me parece que marzo, abril y mayo están sin recursos. ¿Cómo se puede manejar
una economía local, más en juntas parroquiales que son limitados los recursos, para Sí. todavía considerar que por disposición, producto de estas emergencias, exigencia de que todas las entidades, gobiernos autónomos centralizados, tienen que retocar su presupuesto, tienen que disminuir hasta el 15% aproximadamente de lo que estaba previsto como presupuesto para el año por este recorte que va a haber y que va a afectar a todas las asignaciones de los municipios, de los gobiernos locales descentralizados. ¿Qué criterio merece esa situación? Usted tocó ya el tema nacional, no íbamos a entrar ahí, pero qué buena onda. Estamos hablando de términos financieros nacionales. Ingeniero, es lamentable. Estuve viendo hace poco en las noticias, en Universo precisamente, que entre junio y octubre China va a desembolsar un préstamo para Ecuador de 2.200 millones de dólares. ¿Sí? Y les ponía el comentario, de verdad, nosotros como ciudadanos conscientes, o en mi caso, yo estoy harto, yo ya estoy cansado de que Ecuador se endeude, siga consiguiendo deudas, ¿ya? Deudas que nosotros como ciudadanos no vemos en qué se invierte, sin embargo nos dejan endeudados. Y es allí las medidas económicas que cada vez están más drásticas. Ya quitaron el subsidio a los combustibles, ¿sí? Por el bajo precio del petróleo todavía no se siente, pero una vez que el petróleo comience a subir de precio se va a sentir. Ahí se va a Y ver la cuando realidad. sube el combustible, cuando sube la gasolina principalmente, sube absolutamente todo a nivel de productos de canasta básica. Entonces, ingeniero, si nuestro país, un país rico por donde usted lo mire, pues, ¿qué pasa con las autoridades que no generan riquezas o no cosechan esas riquezas que tiene nuestro país, rico en productos del mar, rico en productos a nivel minero, eh, inclusive a nivel petrolero? Sin embargo, no se trabaja en ello, no hay producción, simple y llanamente estamos viviendo de lo que nos prestan los organismos internacionales y nos estamos endeudando cada vez más. Sinceramente, nos espera o se avisora un panorama bastante oscuro para el Ecuador a nivel económico. Y en ese sentido nosotros, eh, valga la oportunidad, pues para las próximas elecciones presidenciales tenemos que pensar bien, analizar bien a quién se le va a dar el voto. Porque si vamos a continuar con lo mismo de siempre, ingeniero, vamos a continuar con las medidas de siempre, con las restricciones de siempre y sin futuro definitivamente. Agradezco los temas, es un diálogo de altura, lo resalto, lo haré siempre. Será un placer dialogar con usted. Pensamientos, criterios y opinión del Cantón Yaguachi. A veces vemos en los medios televisivos a determinados personajes de la palestra pública opinar de los temas nacionales, pero Yaguachi tiene gente preparada, abogado, y a través suyo invito, por favor, sería interesante un frente de profesionales que tratemos de estos temas, que hagamos escuchar la voz de Yaguachi. Yaguachi está considerado en las épocas doradas de la historia nacional. Recién acabamos de celebrar la batalla del 24 de mayo. Esa fue la batalla definitiva. Pero se originó la gesta heroica aquí en Cone, aquí en Yaguachi. Pero nadie habla de Yaguachi en el contexto nacional. En algún momento, bueno, no vamos a hablar del tema, pero en algún momento tenía la oportunidad de presentar un proyecto al alcalde Romero, me parece que fue, pero no hay voluntad política, no hay visión de ser patriota, de ser un hombre querendón de este pueblo. Yo no soy nativo de este pueblo, por cierto, pero conozco mucho y me he entrado en las entrañas de nuestra ciudad de Yaguachi para conocer todos los pormenores de nuestro cantón. En ese ámbito, abogado, usted topó muy bien los temas nacionales. Sería interesante invitar a otros personajes, usted que tiene su colectivo de amigos, de colegas, de otros profesionales en otras áreas, para conversar estos temas. Valioso es su aporte en este contexto, abogado. Asimismo, queríamos, ya que usted abrió el panorama, usted que abrió el panorama para el contexto nacional, quisiera ver cómo estuvo la gestión del presidente como tal y ver si esta situación que viene viéndose en el país de endeudarse, endeudarse y endeudarse, y de lo que es real y es muy constitucional, la deuda puede ser justificable siempre y cuando sea para proyectos de inversión. Pero esa inversión no vemos por ningún lado, pues. Se está tapando el hueco o algún bache, pero para un gasto corriente
que no se justifica tampoco por cualquier lado. En algún momento determinado, un poco siendo tenaz y muy radical en la opinión, dije, dinero que está viniendo producto de nueva deuda para el Ecuador, pero a un ministerio que tiene un saquillo sin fondo. Abogado, su criterio. Una pregunta, ingeniero. ¿El Ecuador tiene presidente? Sarcásticamente. Todos sabemos de que lamentablemente quien fue puesto como presidente no afrontó absolutamente nada, Le quedó grande el nada, cargo. no fue responsable para eh, frenar un poco o para paliar un poco la situación que vivíamos. He allí el gran ejemplo para los ciudadanos, saber por quién votamos, no porque nos recomienden votar a alguien o votar por alguien, vamos a hacerlo. Yo pienso que es hora que nosotros analicemos, ¿sí? Esta pandemia, así como fue mala, porque perdimos familiares, perdimos amigos, hemos perdido trabajo, hemos perdido mucho, pero también nos enseñó bastante. Nos enseñó a entender, ¿sí?, quiénes en realidad están para servir a la ciudadanía y quiénes no. Y sabemos quiénes se escondieron y quiénes no se escondieron. En ese sentido, ingeniero, creo que quedó clarito el panorama. No hay que darle vueltas al asunto. Definitivamente, los gobernantes que tenemos a nivel nacional, incluidos los de la Asamblea, no nos sirven. No nos sirven. Definitivamente. Ellos, como usted lo acaba de manifestar, están generando deudas para nosotros. Deudas y más deudas. Sin embargo, le digo, le restan el sueldo, los ingresos a los profesores. Sí, un profesor que gana 500, 800 dólares, ¿verdad? Pero los asambleístas que ganan alrededor de 4.000 dólares no aportan con un solo centavo. Por favor, ¿dónde está esa solidaridad para el pueblo? Los señores ministros que tienen alrededor de 5.000 dólares, ¿dónde está la solidaridad para el pueblo? Entonces, ubiquémonos en ese punto y entendamos de que necesitamos, inclusive, ingeniero, ¿quién quita que usted pueda ser un gran presidente de la República? Porque es una cosa que a mí también me molesta cuando añoran a ciertas personas, que no, que vuelva a ser presidente tal, que vuelva a ser presidente el otro. Por favor, o sea, nos sentimos sin capacidad de poder administrar un país, de poderle dar a nuestros conciudadanos lo que necesitan, porque el Estado genera, hay ingresos en nuestro país, hay cómo producir. Sin embargo, es cuestión de saber administrar, nada más. Pero, le repito, molesta aquello de que esperemos que venga tal persona para que sea presidente o elijamos a tal persona. Ingeniero, aquí usted puede ser un gran presidente de la República porque usted conoce a ciencia cierta la necesidad del pueblo y de la comunidad en general. Valioso comentario. Bexi Aurea Martillo dice, la entrega de los kits fue lamentable, casi no llegó a las personas que lo necesitaban. Por ello muchas personas se vieron en la necesidad de salir a exponerse para llevar el pan a sus familias. Muy cierto, muy cierto. Esto es una realidad, opinión de nuestra gente, de nuestros televidentes. Abogado, el asunto que hemos hablado a nivel nacional, usted tocó bien, pero una pregunta más. Usted es bastante hila fino y picó y vamos. Otra pregunta. Mencionó a la Asamblea Nacional. Sí, es que estos temas me apasionan porque es necesario poner en el contexto nacional para abrir el sentido crítico, la opinión crítica constructiva, porque aquí, o sea, no tratamos de ser destructivos, sino de poner alternativas, de abrir el raciocinio a la gente. No quiero decir que la gente no tiene raciocinio, pero más bien de motivar a la gente para que se inserte este tipo de opinión, para que hagamos ciudadanía. El pueblo no es el que está agachado y cumple y como que fuera en época de esclavitud. No, el pueblo tiene que ser libre de pensamiento, diáfano en sus ideales y luchar por su bienestar, por su familia, por la comunidad, por su pueblo, por el país. Esa es la ciudadanía que se necesita, abogado. Y en ese contexto, este diálogo está de película. Abogado, Asamblea Nacional, emergencia sanitaria, ¿dónde estuvieron? Vaya usted a saber.
Se contactaron por ahí, por la tecnología, ahora el teletrabajo, telemáticamente se reunieron, pero ya usted vio, terminaron aprobando dos leyes que son bastante extractivas en contra del pueblo. Sin embargo, 137 asambleístas que solo sirven para las triquiñuelas y los lleves. Yo, compromiso con nadie, hablando en general, ¿no? Aquí es que la tendencia a la bancada, no, en general, 137 asambleístas. Usted como abogado y conocedor del derecho, revisando la Constitución, lo que es más, sé que esto a lo mejor algunas cosas son viables directamente, otras por reforma de Código de Democracia, en fin, otras a nivel de reforma constitucional y los mecanismos que hay para el efecto. ¿Usted cree que es factible una propuesta que venimos manejando hace tiempos, que lanzamos por ahí a cierto sector político, que no le gustó por cierto, pero un asambleísta por provincia, más un asambleísta adicional por cada millón adicional en la provincia? Es decir, si una provincia tiene 1.200.000 habitantes, lógico, 2 asambleístas. Y de esa manera pudiéramos tener un reducido número de asambleístas que no vayan a armar mayorías y hacia las triquiñuelas. Lógico que eso va a ser siempre, los cabildeos y todo eso para una resolución y todo. Sin embargo, la compra de conciencia de la diversidad es más complicado y más perjudicial para el país. Abogado, ¿usted cree que eso sea factible? Hacer una reforma de esa manera para ordenar el Estado de alguna manera en términos de austeridad, en vista de que ellos se inhibieron de hacer un aporte solidario, incluso por esta emergencia, abogado. Estamos hablando de emergencia sanitaria y repercute el tema. Para reorganizar la institucionalidad del Estado, hace falta una asamblea constituyente. Para cambiar lo que usted está manifestando en la asamblea, que yo también soy partidario en cierta parte de lo que usted manifiesta, partidario de que se disminuya el número de asambleístas, para ello tiene que haber una asamblea constituyente, para que lo cambie. Respecto a la cantidad de asambleístas, se había manifestado anteriormente de que no funcionaba aquello de que las provincias con más población tengan más asambleístas, porque usted sabe que en la asamblea todo se maneja a través de elección, ¿ya? Y las provincias de mayor cantidad de habitantes pues van a tener una cierta ventaja sobre las que no tienen cantidad de habitantes. Por decirle, acá en Guayas habemos alrededor, tengo entendido, alrededor de 4 millones, ¿no? Tendríamos 4 asambleístas. Con Bolívar, que tiene 1 millón, tendría un asambleísta, ¿verdad? Entonces Guayas tendría una gran ventaja sobre Bolívar. Es que, abogado, si me permite, realmente lo que en la actualidad está dándose es una democracia representativa en base a cierto número de habitantes, la cantidad en este caso, de representantes en la Asamblea Nacional. Al dar una asambleísta por provincia, estamos hablando de equidad. Y de cierta manera, la representatividad ya no sería por un número menor de habitantes, sino por un número mayor del millón hacia arriba. Entonces, de esa manera, de pronto, creo que hay 2 provincias que tienen más de 1 millón de habitantes, no tendrían el exuberante número de asambleístas, sino 1 o 2 adicionales, pero el derecho democrático y la equidad repartido en todas las provincias que tengan una representación igual, porque habrá el caso de que a lo mejor poniendo en riesgo de que alguna provincia no tenga representante, eso sí sería atroz, pues, ¿no? Claro. Sí, yo la verdad comparto la idea de que hayan 2 asambleístas por provincia, más 1 por los migrantes, y asunto concluido. Estamos hablando de alrededor de las tres circunscripciones del exterior, me olvidé de ese tema, incorporado también. Si estamos hablando de alrededor de 56 asambleístas, que sería más que suficiente, aparte de reducir el número de ellos, también vamos a combinarlos a que vivan como vive el pueblo, con 2 salarios básicos. Y aparte de eso... Tampoco podemos darle de que vayan a subsistir o a vivir tan bien con una gran cantidad de dinero de nuestro pueblo, mientras ellos son los encargados de recortar los ingresos paupérrimos que tiene el pueblo. Pues entonces, vamos a ver si nos ponemos a la par. Vamos a ponernos a la par. O sea, si tú, señor asambleísta, usted desea que el pueblo gane $400, usted también va a ganar $400. ¿Qué le parece? Somos pueblo. Abogado, un tema que también discierno bastante y que no he tenido eco
cuando planteé, así insisto, algún colectivo político en particular ligado con la asamblea, el tema de que el perfil para un asambleísta tiene que ser de una persona entendida en derecho, pues. Que sepa, por lo menos que sepa derecho, que sea un abogado, porque de ahí hay personas que como abogados son más profesionales y han tenido diferentes cursos, especialidades en lo penal, en lo constitucional, en fin, pero por lo menos que sea abogado, que sepa manejar la norma jurídica, porque ellos son los que nos van a crear leyes. Pero ¿qué resulta cuando planteamos aquello? Me decía, no, es que ahí estamos atentando contra el derecho democrático de los artistas, de los deportistas. Chicas, por favor, o sea, me parece que esa partecita estamos errando. En esa partecita creo que no es lo adecuado. La representación sí puede estar dado de cada colectivo social, sí, pero que el perfil sea de abogados. Pero que por eso no van a cumplir, le decía yo. Pero para eso están los asesores. Pero si con esos asesores estamos teniendo tremendo gasto. Y por último, asesores que no cumplen la función de asesorar, sino solamente de dar los diezmos al asambleísta. Eso se ha visto. Y son conatos de corrupción a la vista y a la luz clara. Entonces, abogado, complementando las tres fases de la propuesta, y ahí terminamos este tema de propuesta para asambleístas, elección de asambleístas, que sea una persona con perfil de derecho, de abogado, mínimo de abogado. ¿Qué le parece, abogado Muñoz? Sí, esa es la propuesta que inclusive a través del Colegio de Abogados se quiere manejar. No se está manejando aún, pero se va a manejar, pues en reuniones que hemos tenido estamos planteando aquella situación, porque desde ya le eso apoyo. nos resolvería una cantidad de problemas. En primer lugar, las leyes no serían inconstitucionales. Las últimas dos leyes son totalmente inconstitucionales. No sirven. El tiempo que ellos estuvieron en discusión, tanto tiempo tratando la ley, va a quedar en nada porque la Corte Constitucional no le va a dar paso a esas leyes inconstitucionales. Entonces, hemos perdido 2 meses de sueldos a esos asambleístas y a esos asesores, porque los asesores también me dan la impresión que no tienen la capacidad pertinente a fin de evitar de que el asambleísta caiga en ese tipo de errores. De repente es verdad, el asambleísta no tiene conocimiento de derecho, ya, pero tiene sus asesores que se sobreentiende, son abogados, y ellos pueden asesorar, por eso son asesores. Es decir, ¿sabe qué? No, esto es inconstitucional, no lo hagamos, no estemos usurpando el dinero del pueblo. Porque eso es usurpar. Se ganaron 2 meses haciendo leyes inconstitucionales que van a quedar insubsistentes. Entonces, importantísimo su criterio, que sean abogados. Siendo abogado el asambleísta, no va a necesitar tantos asesores, ¿ve? Va a necesitar 1 o 2 como máximo, para que en realidad le tipeen los proyectos de ley, etcétera, etcétera, pero no 8, 2, 10, 15. Alguna vez me enteré que alguien tenía 25 asesores y todos pagados por nosotros. Entonces Esto es no tiene descabellado. sentido eso. Si ponemos a alguien entendido en derecho en la asamblea, pues no vamos a tener tantos problemas de pago con asesores y ese dinero quedaría libre para otro tipo de inversión que debería hacer nuestro país. Efectivamente, abogado, concordamos ideas. Si ve que a veces no necesariamente usted está obligado a pensar igual que yo igual que usted, pero en el común del bienestar de la ciudadanía, del pueblo, de nuestro país, que tanto lo queremos, creo que algunos que hemos hecho el servicio militar obligatorio, creo que tenemos ese juramento que hicimos cuando bachiller, cuando terminamos primaria, cuando el servicio militar nos llegó al alma, y es faltar a nuestra promesa de varón, defender a la patria y luchar por la patria, ¿verdad? Entonces, en ese sentido creo que estamos acá hablando de términos muy adecuados dentro del contexto de lo normal, de la realidad nacional de nuestro país, de la crisis sanitaria. Esto tiene también que ver concurrentemente con este asunto, porque hemos visto la inacción de la Asamblea, una Asamblea que tiene cuestionamientos desde todos los sectores políticos y sociales del país. Abogado, para terminar este tema de la Asamblea ya, sin duda, pues la Asamblea Nacional igual de levantadas y caídas, 3 presidentes, un solo periodo, leyes que han salido, usted manifiesta inconstitucionales, objeciones hemos hecho acá también, pero son ellos los denominados, bueno, antes se decía los padres de la patria, pues ahora no son ni padrastros, o son más que padrastros. El asunto es que Ecuador, un país con más leyes, el país de las leyes, que a la final llegan a ser letra muerta.
leyes que a veces contraponen a otras y a veces, bueno, sí hay la acusación, lógico que alguien tiene que tomar atención y derogar ciertos pasajes de otras leyes porque se contraponen. Sin embargo, el país que una ley que habla de lo mismo y otra ley que se parece pero que es un poquito más pulida y otra que tiene defectos, en fin, pero el país de más leyes, cuando la norma debe ser clara y exacta como las matemáticas, no sé, en mi criterio, si estoy equivocado, abogado, dígame así. El derecho tiene que ser tan exacto, la ley tiene que ser tan precisa. ¿O es que realmente tiene que ser la ley para interpretarla y a conveniencia y prevalezca más no el sentimiento de justicia y de la ley, sino la sagacidad de ese abogado para hacerse entender en el estrado y lograr prevalecer la ley bajo el criterio y enfoque y visión de él, más cuando está interpretada? ¿Qué es la ley? ¿Para aplicar, para interpretar? ¿O cómo puede ver usted ese panorama, dado que muchas leyes en el país, cuando debe haber una norma clara? En ese sentido, ingeniero, nosotros los jueces en nuestro país, ellos son garantistas de la justicia, ¿sí? Son ellos, de ellos emana la sentencia. Por tanto, si ellos son garantistas de justicia, aquí no cabe aquello que usted manifiesta de que si el abogado es más hábil, pues, como lo diríamos vulgarmente, traga más mágica. No. ¿Ya? El problema está en la aplicación de la justicia. Allí está el problema, ¿sí? Cuando nuestros jueces en realidad no tienen capacidad para poder dilucidar un tema, ¿ya? O de lo contrario, como se hizo en otros gobiernos que tenían ciertas recomendaciones, ¿sabe qué? Tal tema nunca puede ganarlo un ciudadano, siempre tiene que estar a favor del Estado. Entonces se dan ese tipo de cosas donde no entendemos pues la ley. Muchas personas no la entienden, ¿no? Dicen, no, pues si la ley dice esto, pero el juez está diciendo lo otro. Pero hay ese tipo de recomendaciones a nivel interno que la mayoría de la gente no lo saben y no lo sabemos, sino que, por ejemplo, aquella recomendación de que ninguna acción constitucional en contra del gobierno sea favorable para quien la plantea, sino siempre favorable al gobierno. Eso nos llegamos a enterar después de que feneció aquel gobierno. Entonces nosotros, como abogados, hacíamos todo lo posible por ganar una acción constitucional, aplicando absolutamente todas las leyes que usted manifiesta, ¿sí? Pero sin embargo, no la ganábamos. Todo lo contrario, hace alrededor de un par de meses tuve una acción constitucional donde el juez actuó libremente y la ganamos porque teníamos que ganarla. La ganamos y pudimos reintegrar a una compañera que había sido excluida de su trabajo. En ese sentido, pues lamentablemente cuando hay injerencia de los diferentes poderes del Estado hacia el otro poder, porque recordemos que el Estado tiene principalmente tres poderes, ¿no? Y cuando el poder ejecutivo, en este caso, ingiere en el poder legislativo y en el poder judicial, lamentablemente las cosas son inentendibles. Excelente. Por allí es que comienza el tema. Excelente, abogado. Estamos ya entrando a la objeción, a una crítica, a una observación del papel que cumple la función judicial. No hablemos de épocas pasadas, de tantos gobiernos que han habido. Siempre ha habido la intención de apoderarse de aquella época poderes del Estado, ahora funciones del Estado. Sin embargo, pregunta puntual, y esta es la antepenúltima pregunta, abogado, si me lo permite. Estamos que nos despedimos, pero vea la situación. ¿Cómo es el tema de la aplicación de la justicia en la actualidad, en este gobierno? Se habla tanto de que ahora sí hay independencia de la justicia. ¿Usted cree que hay independencia de la justicia? ¿Usted cree que hay independencia de las diferentes funciones del Estado? A ver, tenemos que enfocar el tema desde dos puntos de vista distintos. En mi caso como profesional del derecho, hasta ahora, en los temas que he llevado a cabo, he visto independencia de la justicia, ¿sí? Pero si ya lo vemos a nivel nacional, con las situaciones que se están dando, vemos que no hay independencia. Vemos que todo sigue siendo un solo tongo, como decimos vulgarmente, ¿sí? Porque vemos que se juzgan a personas que no son del gobierno, ¿sí?
que obviamente cumplen, cometen cierta infracción, pero si eres del gobierno y cometes infracción, no te juzgan, ¿sí? No te juzgan. Hablemos de las últimas noticias que tuvimos respecto a raciones alimenticias, ¿sí? Y hablamos de de la oposición que el alcalde de Baños hizo al ingreso de una cantidad de policías, ¿sí? El alcalde de Baños no es parte del gobierno, por tanto, al siguiente día ya estaba Judicializado. mientras lo otro, salió la persona involucrada en el tema libre, no pasó nada. Entonces, hay que hacer ese par de enfoques, ¿no? A nivel nacional y a nivel particular en este caso. En mi caso, pues le puedo decir que he notado algo de independencia de la justicia. Excelente, abogado. Insisto, penúltima, antepenúltima, penúltima. El asunto de los escándalos, ahí concluimos tema justicia. Negociados, sobreprecios, pruebas evidentes, eh, procesos de contratación en el portal de compras públicas, identificación de empresas, montos de adquisición, precio de adquisición, responsables quienes autorizaron esa compra. Es decir, esto se llama en términos de derecho la prueba y la evidencia, la prueba física, ¿verdad? Así es. Bajo ese criterio, Prueba documental. escándalo, la prueba material, el escándalo, hasta cierto punto el teatro de así, pero ¿qué pasa? Siempre distracción, siempre show, siempre distrae la visión de la gente o cree que sí se está actuando en justicia, cree que sí se está judicializando a quien debe judicializarse, quien debe pagar por las consecuencias de este irresponsable manejo de sobreprecios y de llevarse descaradamente recursos. No se está judicializando, ingeniero. Tanto es así que el día de hoy solamente están, por decirlo de una forma, están presas las computadoras de las oficinas de allí, Bárbaro, quienes operaron las bárbaro. computadoras para hacer los procesos, no están presos, pues, ingeniero. Entonces, no se está judicializando tantos temas que en realidad ahora, en esta pandemia, donde todos hemos sufrido eh, dolores a nivel de sentimentales por la pérdida de familiares, de amigos, de conocidos, pues nos parece que nuestros gobernantes pues aprovecharon para llenar su bolsillo. Así de sencillo, ingeniero. No hay más. Alguna vez, abogado, yo digo, no, insisto, nadie está obligado a pensar igual que otro, pero a veces podemos coincidir en visión, en filosofía, en algunas cosas como persona, como individuo, podemos coincidir en algunas cosas, pero en algún momento determinado decía alguien bárbaramente, aprovecha hermano, aprovecha que eres funcionario público y roba y hazte de las tuyas porque esta oportunidad no se te presenta más. Oiga, qué consejo, malsano consejo, pero parece que eso está pasando en el actual gobierno, abogado. Ese aprovecha, ¿no? O sea, depende del objetivo con el cual usted es funcionario público, ¿no? Porque si usted es un funcionario público con un objetivo de dar servicio a la sociedad, usted aprovechó la pandemia ya, para dar sus servicios, para darse a conocer inclusive más, ya llegó donde personas que nunca pensaron que usted les iba a ayudar y aprovechó la pandemia para hacerse conocer, para demostrar su espíritu altruista, su espíritu de colaboración que tiene. Sí, lo aprovechó. Pero hay otros que van con otro objetivo, pues el objetivo de obtener dinero fácil. Entonces, también aprovechan, pero de una forma malsana. Y lo encontraron con las manos en la masa, con dineros, con maletines, con billetes, con fajos de billetes. Qué pena. Cerremos el capítulo para que no se nos dañe el genio, abogado, de verdad. Hemos tenido ya 17 horas con 2 minutos. Estamos saludando con toda nuestra televidencia y amigos que están siguiendo de cerca. Esta entrevista va a ser replicada después del servicio de noticias. Estamos dentro del espacio de noticias, concluyendo en el tiempo exacto del espacio destinado para información del país y nacional, y así como de lo local. Y vamos a concluir mirando la página ya, abogado, qué espera para Yaguachi con toda esta experiencia que ha tenido dentro de esta accidentada situación de enfrentar la pandemia, luego de que ya las aguas vuelven a su cauce casi relativamente, aunque el riesgo está presente.
transición a semáforo amarillo, quizás este mes, el próximo será a lo mejor a verde, o como puede ser también retornar al rojo. ¿Cuál es su visión? ¿Qué augurio o qué ve como augurios para Yaguachi, abogado, para terminar la entrevista? Bueno, ingeniero, esto es una transición de responsabilidades. Comenzó siendo responsable el COE nacional, pasó al COE cantonal y es ahora con ciudadano. el cambio de color de semáforo a cada uno de nosotros. ¿Sí? Nos queda a nosotros ser responsables con nosotros, con nuestros amigos, con nuestra familia, a conservar los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud a fin de no contagiarnos y no contagiar. Hay que ser claro en esta situación. El virus no solamente ataca a quien no se cuida, sino que este descuidado va llevando el virus a su casa y contagia a quienes habiten en su domicilio. Entonces, aquí se va a demostrar el verdadero amor por la familia, por quienes viven con cada uno de nosotros y tratar de conservar principalmente lo que es el distanciamiento, principalmente lo que es el uso de mascarillas, el lavado de manos, el uso de alcohol, etcétera, etcétera. Pero ahora nos corresponde a nosotros. Ya nos demostraron las autoridades que no fueron capaces de controlar la pandemia. Demostremos nosotros que sí somos capaces de cuidarnos. Bien, muy agradecido por su orientación, por su diálogo, por su tiempo valioso. Ahora que ya retomamos relativamente las actividades, sabemos que está paulatinamente ya el transporte urbano o alternativo en la cabecera, acá en las parroquias están ya habilitados de alguna manera, el intercantonal también de alguna manera ya las unidades están circulando. Que así como usted dice, ¿no? Que la ciudadanía se cuida, ahora es la responsabilidad del ciudadano, ahora de usted depende, ciudadano que nos esté escuchando, haga eco de este mensaje de quien tiene la experiencia necesaria como servidor público del Ministerio de Salud. La experiencia de él es muy valiosa, el abogado Miguel Muñoz, un consejo que entra dentro del término de la sabiduría. Más vale la persona con conocimiento, sabia y experta que una persona que desconoce las realidades. Agradecemos infinitamente, abogado, sus palabras de despedida y un gusto y gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta amena entrevista, a este ameno diálogo. Mi agradecimiento imperecedero para usted, ingeniero, para las personas que han estado en sintonía del programa, que han estado actuando inclusive con preguntas, con saludos. Muchísimas gracias a todos. Pues manifestarles lo que ya les dije. Depende de nosotros que nos cuidemos para evitar llevar el virus a nuestra casa y para evitar contaminarnos. Sabemos que quienes tuvimos el virus tenemos cierta inmunidad, pero ni los científicos saben qué tiempo va a durar esa inmunidad. En ese sentido, lo único que nos queda es seguirnos cuidando como que nunca hayamos tenido el virus, como que no tenemos esa inmunidad y seguir los protocolos pertinentes a fin de evitar contagiarnos. A todos los amigos, pues muchísimas gracias por su atención. Abogado Miguel Muñoz, a sus órdenes siempre. Para las que sean, pues estamos aquí en Yaguachi y permítanme, ingeniero, mi oficina pues jurídica está ubicado en la ciudadela Pedro J. Montero, en el sector María Eugenia, en la calle principal. Cualquier temita a nivel legal, pues estamos listos para poder apoyarnos. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias a usted, doctor. La entrevista, el diálogo muy interesante. Ya mismo estamos subiendo la entrevista completa, ¿no? Estábamos dentro del espacio noticias. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Fue el diálogo con el doctor Miguel Muñoz desde el Cantón Yaguachi, ex funcionario del Ministerio de Salud Pública. Felicidades. Buenas tardes.